Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de la transfiguración de Jesús. ¿Y cuál es exactamente esta fiesta? ¿O qué significa esa palabra de transfiguración? No tiene nada que ver con fantasmas. La palabra transfiguración significa que Jesús se deja ver, manifiesta su gloria a los discípulos. Un momento de esplendor en la vida de Jesús, donde los discípulos fueron capaces de reconocer que Él era humano y era también Dios mismo. Escuchemos el Evangelio y prestemos atención a los detalles. Te recuerdo que en los detalles es donde nosotros podemos encontrar de una manera muy fácil elementos en donde podamos aplicarlos a nuestro diario vivir. Dice así: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaban silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Quiero subrayar unos aspectos. El primero es que Jesús sube al monte para orar. Y lo hemos dicho que el aspecto de subir significa dejar cosas atrás, dejar cosas abajo. Querer hacer oración, tenemos nosotros que subir en cierta manera y no preocuparnos y no estar anclados y no estar estacionados en las cosas de abajo, sino más bien dejarlas para ir en búsqueda de las cosas de arriba, en búsqueda de las cosas eternas. Ir a la presencia de Dios significa dejar muchas cosas atrás. Cuando tú subes a una montaña, imagina que quieres subir al monte Everest, al punto más alto de la tierra. Bueno, pues vas a tener que dejar muchas cosas atrás, porque no puedes cargar hasta la cima tu carro, no vas a poder llevar tu casa, no vas a poder llevar hasta allá tu televisión, no, las cosas que cargas son prácticamente las que puedan caber en una mochila y son cosas indispensables para poder vivir en el momento. Bueno, pues la oración implica eso, dejar todas esas preocupaciones y enfocarnos solamente en la presencia de Dios. ¿Qué sucede cuando logramos hacer eso? El mismo texto lo dice. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestidos. No quiere decir que nuestro rostro vaya a cambiar o que nuestras vestiduras vayan a brillar, no. Pero lo que sí quiere decir es de que algo sucede en la oración. Recuerdo al padre Pablo que decía que la oración no debiera de ser algo que se padezca, sino más bien algo que se disfrute. Si tú haces la oración cansado y te cansa orar y te preocupa orar y lo haces casi con mucha obligación, entonces no estás orando. Si tú celebras el oficio de la liturgia de las horas o, por ejemplo, vas a misa con toda esa pereza, todo ese cansancio, en realidad no estás orando. Tendríamos que ir con toda una disposición de tal manera que nosotros podamos descansar y disfrutar ese momento de la oración. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando oran se enfocan mucho en sus problemas
que terminan más cansados y más estresados que cuando empezaron a orar. Porque pareciese que en esa hora o en ese momento de oración se tienen que enfocar tanto en sus problemas como para tratar de convencer a Dios de que lo que ellos están pidiendo es necesario, que cuando terminan de orar, ellos están realmente preocupados y angustiados. En cambio, cuando nos acercamos a orar, no enfocándonos necesariamente en nuestros problemas, o más bien, no enfocándonos en nuestros problemas, sino en Dios, entonces nuestro rostro se va a relajar. Entonces vamos a disfrutar la presencia de Dios, su amor, su compañía, hasta el punto en donde podamos completamente abandonarnos en Dios. No, no es magia. Piensa, por ejemplo, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Él tenía una angustia tal que hasta sudaba gotas de sangre. Yo creo que tú y yo no hemos llegado a tal angustia. Y sin embargo, él, padeciendo semejante angustia, era capaz de decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que lo más importante era la voluntad del Padre, y eso es lo que le hizo permanecer de pie en esos momentos. Fue lo que le hizo ser capaz de cargar con la cruz y dar la vida por nosotros. En la oración, nosotros nos debemos de enfocar completamente en Dios, y es ahí donde va sucediendo la transformación interior. ¿Cómo lograr enfocarme en la presencia de Dios sin equivocarme, sin irme a la imaginación o sin quedarme estacionado? Dos elementos sucedieron en ese momento. Cuando Jesús está orando, se le aparece Moisés y se le aparece Elías. Dos aspectos que debiéramos de tener en nuestra oración. Moisés, la disciplina, la ley. Elías, lo carismático, los milagros, la apertura al Espíritu. Ciertamente en nuestra oración tenemos que tener una disciplina, tenemos que tener un horario, tenemos realmente que preocuparnos por cumplir la ley de Dios. No podemos decir que oramos viviendo en pecado. Pero la oración, para que sea realmente efectiva, tiene que estar abierta al Espíritu, a los milagros. Así es lo que representa Elías, todo ese aspecto carismático, a la apertura al Espíritu. Las dos cosas tienen que estar juntas, porque no puedo estar yo realmente abierto al Espíritu si no tengo la ley, si no vivo la ley. Y la ley de nada me va a servir y me va a aprovechar si no estoy abierto al Espíritu. Las dos cosas tienen que estar unidas, porque la ley sin la apertura al Espíritu simplemente me va a condenar, me va a aplastar. Pero el Espíritu sin la ley me va a conducir a la locura, no me va a llevar a la presencia de Dios. Las dos cosas son como esas alas que me van a ayudar a orar. Ahora, ¿qué es la oración? Sabemos que es importante la palabra, la ley, y sabemos que es importante estar abiertos al Espíritu, pero esto solamente sucede los 20, 30, una hora que yo le dedico a Dios en la oración al día. No. Recuerdo mucho al Padre Pablo que nos decía, la oración, para que sea realmente oración, tiene que irradiar a todo el día. No es solamente una actividad de 30, 40 o 2 horas al día, no, sino que es algo que tiene que irradiar el resto del día. Si yo pienso que orar es de 8 de la mañana a 10 de la mañana y el resto del día es como si no hubiera orado, entonces en realidad no oré, no tuve un encuentro con Dios. Para que sea realmente oración, tiene que afectar el resto del día. Orar es como un despertar. Cuando yo me despierto, vivo de manera diferente. Orar es como liberarte. Cuando tú te liberas de las cargas, del cansancio, de los problemas, pues vas a vivir el resto del día más ligero. Orar es como, pudiéramos decir, un descansar. Tú descansas y te levantas con más energía, con más fuerza. Que a veces pensamos que no tenemos tiempo para orar, ese sería el grave problema, porque la oración no es algo de lujo,
es una necesidad para cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Jesús, siendo Jesús, con todo el trabajo que tenía, los momentos de oración de Jesús eran un lujo que él se podía dar? No, era una necesidad. Todo el trabajo ministerial de Jesús dependía de la relación que él tenía con el Padre. Mientras más trabajo tengamos nosotros, más debería de ser nuestra preocupación para crecer en el arte de la oración. Te pongo este ejemplo que hace tiempo lo di, pero creo que en este momento llega de una manera muy oportuna. Había un gobernador que había empezado muy bien su oficio, pero eventualmente se había vuelto tan rutinario que ya no estaba tomando las mejores decisiones. Entonces el obispo de la ciudad se acerca y platicando con el gobernador, el obispo le dice: Señor gobernador, usted lo que necesita es orar, dedicarle tiempos fuertes y profundos a la oración. El gobernador voltea a verlo y le dice: Señor obispo, yo no puedo orar, no tengo tiempo, ¿no ve cómo está tan ocupada mi agenda? A lo que el obispo le contesta con esta anécdota. Había un hombre en el bosque que estaba casi corriendo, caminando deprisa, pero por tener los ojos vendados se golpeaba en cada árbol. Alguien lo detuvo y le dijo: Oye, ¿no sería mejor que te quitaras la venda de los ojos y así pudieras caminar sabiendo qué rumbo lleva tu vida? Aquel hombre con la venda en los ojos le dijo: No, no tengo tiempo para detenerme a quitarme la venda de los ojos. Tengo que salir del bosque lo más pronto posible y no puedo darme el lujo de de detenerme para quitarme la venda de los ojos. A veces nosotros así estamos, caminando muy deprisa y no nos damos cuenta que estamos dándonos de topes, que si nos detuviéramos para orar, al salir de la oración sabríamos muy bien qué camino tomar. La oración debe de irradiar toda nuestra vida, todo nuestro día. Ciertamente, tenemos que tener la disciplina de tener en el horario un momento específico para orar, pero ese momento debiera de ser tan fuerte que iluminara todo el resto del día. Jesús oró y se transfiguró mientras oraba. No mientras comía, no mientras iba de camino, no mientras ayudaba a los pobres, no mientras hacía un milagro, sino cuando oraba. Así también, hermanos, creo que si nosotros necesitamos ser transfigurados y poder ver con claridad el momento en el que estamos viviendo, deberíamos también de dedicarle un tiempo profundo a la oración y tratar de crecer efectivamente en esos momentos, buscando realmente la presencia de Dios y no enfocándonos en nuestros propios problemas. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque te acabo de contar una historia, déjame contarte otra. Dicen por ahí que había un monje, que él estaba siempre en la capilla, sirviendo en el monasterio, haciendo todos sus deberes como de monje. Hasta que llegó un día en donde él salió al jardín y escuchó el canto de un pájaro. Se detuvo a escuchar con atención ese canto, que le gustó tanto que se quedó ahí escuchándolo, hasta que el ave dejó de cantar y él entonces regresó a sus labores cotidianas. Cuando regresó, se dio cuenta que ya habían pasado muchos años y que él casi no reconocía a los hermanos y los hermanos casi no lo reconocían a él. Cuando nosotros oramos para que sea una verdadera oración, debiéramos de quedar absortos en la presencia de Dios, que el tiempo ya no se mide en minutos, sino que podemos contemplar el horizonte de la eternidad. ¿En qué momento vamos a ver el horizonte de la eternidad? Hasta el momento en que realmente nos podamos liberar de toda preocupación, incluso de la preocupación de los minutos. ¿Y en qué momento nos vamos a poder liberar de todo eso? Cuando realmente
nos desapeguemos de todas las cosas y podamos contemplar el único que vale la pena, Dios. La oración no es pérdida de tiempo, al contrario, es la mejor forma en donde nosotros podemos invertir el tiempo, porque nos va a ayudar a vivir en plenitud cada momento y además nos va a disponer a vivir con un propósito, descubriendo para qué estamos aquí. Feliz fiesta de la Transfiguración y que tengas un excelente día.